esta tarde presentarles a los predicadores de los diferentes lugares. Ecuador le espera. Dios ha permitido, hace 8 años la hermana en una de sus visitas, la hermana profetizó y dijo algo, el Espíritu Santo por boca de ella. Era pequeña la iglesia, éramos 80 personas y el Espíritu Santo dijo, y va a crecer mucho la iglesia aquí en este país, la iglesia va a ser muy prosperada, van a tener templos propios. Le cuento que hoy en día, hace 8 años, ya hoy en día Dios está cumpliendo esa promesa, se están construyendo 2 templos, uno en la ciudad de Quito, otro en la ciudad de Guayaquil y un templo propio que ya tiene la iglesia de Cuenca, y eso es para gloria de Dios. El respaldo que Dios le da, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Invitamos rápidamente a nuestros hermanos del Perú, que han venido desde el Perú, por favor. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. La iglesia en el Perú, le traigo de parte de las 6 iglesias que hay en el Perú un saludo muy cariñoso de parte de todos los hermanos. Me encargaron muy especialmente que la invitara al Perú, hermana, y que la están esperando con los brazos abiertos. Vamos a recibir ahora al predicador y a la esposa del predicador de la iglesia de Bolivia. Hermana María Luisa, qué alegría poder saludarla, los hermanos que la acompañan también. Quiero contarle, hermana, que la iglesia en Bolivia ya vamos para 2 años desde que inició. Muchas personas de diferentes ciudades, desde muy lejos también viajan para poder llegar a Santa Cruz, poder escuchar la profecía. Muchas personas de comunidades indígenas, hermana, llegan, dejan su tradición por escuchar al Señor, por alabar a Dios, por darle la gloria a ese Dios que vive. Y hermana, muchos hermanos valoran el estudio bíblico. Tenemos también la iglesia en Cochabamba, hermana, que allá van muchas personas también de comunidades indígenas especialmente. Y hermana, todos la amamos en el Señor y la esperamos en Bolivia, hermana, pronto. Sigamos a nuestros hermanos, los predicadores, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Nuestro hermano John San Miguel es el predicador de la iglesia del Uruguay. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Hermana María Luisa, una alegría muy grande poder estar compartiendo con los hermanos, con su comitiva, y gracias al ministerio aprendemos. Eso es verdad, es una realidad, y aquí Dios nos va cambiando. Un aplauso para el hermano John y su esposa. Nuestro hermano Alexander, que viene de la iglesia del Paraguay. Los hermanos del Paraguay les envían un saludo. Una hermana nos acompaña hoy del Paraguay, ella pudo venir. Y hoy se cumple o se sigue cumpliendo lo que está en la Biblia y acontecía con el apóstol Pablo. Dice la Biblia que él recorría las iglesias enseñando y confirmándolas. Y hoy han cambiado solamente los tiempos, pero la manifestación y el poder de Dios sigue a través de nuestra hermana María Luisa. Alabanzas a nuestro Dios. Amén. Que Dios les guarde y qué alegría poder estar aquí con ustedes. Gracias, hermano. Les va a hablar el hermano Mauricio, viene de la iglesia de Caracas, de Venezuela. Nuestra hermana María Luisa la saludamos con todo nuestro cariño, pues tomo la vocería, la voz. Aquí mi esposa y yo tomamos la voz de la iglesia de Venezuela para decirle que allá también la amamos mucho, así como aquí en Argentina, como en México y en cualquier lugar donde esté la iglesia del Señor. Y hermana María Luisa, gracias por la oportunidad que nos ha concedido de estar aquí disfrutando de este hermoso momento. Dios la bendiga. Hermano Mauricio, gracias. Hermano Alejandro, de la iglesia de Aruba. Siga, por favor. Qué alegría tan inmensa poder estar acá. El comienzo de la iglesia fue hermosa porque ella visitó ese lugar y comenzó la iglesia, inició la iglesia, y de allí en ese momento comenzó el crecimiento, la bendición de Dios, el respaldo de Dios, lo que Dios siempre ha hablado desde el principio, que estará para siempre con su iglesia. Gloria al Señor. Hermano Juan Carlos viene de la iglesia de Santiago de Chile. Preséntenos, hermano. Muy contentos, muy felices por la
gran oportunidad que el Señor nos está dando esta tarde, ver la iglesia del Señor tan grande, tan preciosa, y ante todo ver a la hermana María Luisa que cada día está más radiante para el Señor. Amén, hermanos. Hermana María Luisa, hace 5 años usted estuvo en Chile, y su oración, hermana, la que usted le dijo a Dios, le pidió a Dios de que la iglesia se multiplicara, se ha cumplido. Porque de esas 5 personas, ahorita casi le podemos agregar 2 ceros más. Son como casi 500 hermanos en la iglesia de Chile, gloria al Señor. Un gusto estar con ustedes, hermanos, y la gloria es para el Señor. Y adiós. Quedan nuestros hermanos, los predicadores y sus esposas de la iglesia de Argentina. Hermana María Luisa, estamos muy felices de tenerla aquí, le damos la bienvenida en Argentina, en esta tierra bendita. Bien, es la felicidad y el gozo de verlos a todos ustedes. Leía un verso que hay en Isaías, ¿no?, que dice que todas las naciones andarán a tu luz, y es muy, muy lindo ver todas las naciones aquí reunidas en este país, Argentina, y eso es muy lindo, me llena de emoción. Hace, allá por fines de 2006, hermana María Luisa, usted en Chile decía que empezáramos a hacer las alabanzas ya en Mendoza, empezamos la iglesia, y hay una hermana que está aquí que me dijo, no diga esto, pero cuando yo llegué de Estados Unidos, de Houston, le hablaba de la iglesia. Entonces ella me dice, yo estaba tan emocionado, y me dice, pobre hombre, pensará que desde allá le van a poner una iglesia a él aquí. Y bueno, y ella siguió, ella venía de otra congregación, y éramos 2. Y veíamos los estudios bíblicos los días domingos, que es lo que teníamos autorizado. Entonces ella, a las 10 en punto llegábamos, poníamos el estudio bíblico, y yo oraba, decía, hermanos, vamos a orar, y ella, claro, miraba y decía, pero si somos 2, bueno, la gloria del Señor. Entonces ella me dice, no vaya a decir eso, y bueno, es muy bonito, y ella sigue en la iglesia y le sirve a Dios y está acá con nosotros. Y bien, yo quiero estamos ansiosos por escuchar a la hermana, quiero presentar a los predicadores de Argentina, el hermano Diego Suárez, con su esposa. Él está en la iglesia de Belville, es el primer predicador obrero que sale de Mendoza, así que también estamos felices. También tenemos al hermano Jairo Carmonas, el hermano Jairo Carmonas con su esposa. Él está en la iglesia en Córdoba, capital. Me queda el hermano Federico Mancini, que él es de Arroyo Seco, también de la iglesia de allí, él en la iglesia de Rosario. Julián. Y quien les habla, Oscar Moyano, y quiero darles la bienvenida a todos. Y me siento muy feliz, y hermana María Luisa, también bienvenida, y ya, algún día la esperamos por Mendoza. Que el Señor los bendiga a todos. ¿Habrá otra pregunta? Buenas noches, hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Sí, hermana. Sí. Hermana María Luisa, que el Señor la bendiga grandemente. La amo en el Señor, hermana María Luisa. Mi corazón rebosa de alegría por estar aquí en este estudio bíblico que es una promesa del Señor cumplida. Nosotros, yo y mis compañeros venimos desde Bolivia, Santa Cruz. Un saludo muy grande de los hermanos de Bolivia, y todos la esperan, especialmente los hermanos bolivianos, porque yo soy colombiano. La esperamos en Bolivia. Hermana María Luisa, tengo un testimonio. Cuando yo salí de Colombia para Bolivia, el Señor en su santa profecía me dijo que me estaría librando porque el enemigo quería quitarme la vida. Yo, viajando desde Colombia hacia Bolivia por tierra, un viaje de más o menos 6 días, pasando la frontera Perú-Bolivia, fui a abordar un microbús, y entonces, un trufi, perdón, y entonces el trufi, aparté el cupo, y cuando fui por la maleta, cuando llegué ya, el trufi había arrancado sin mí.
había cargado otro pasajero, entonces no me pude venir en ese auto, entonces cogí un micro y me fui hacia La Paz en micro. Cuando ya íbamos en el camino, el trufi donde yo iba a viajar se colisionó de frente con otro auto y hubieron muertos de parte y parte del auto. Ahí fue cuando me acordé de la bendición del Señor que me dijo que le orara mucho porque el enemigo quería quitarme la vida y me estaría librando. Esto, hermana María Luisa, lo testifico para la honra y gloria del Señor. Hermana María Luisa, mi pregunta es que yo he leído en la Biblia, en Génesis capítulo 28, capítulo 31, capítulo 35, en Deuteronomio 27, en Josué 4 y 7. En todos estos capítulos yo he leído, hermana María Luisa, que el pueblo de Israel en la antigüedad, siempre que acontecía algo, recogían piedras y por señales hacían como especie de monumento, bueno, qué sé yo. Y hoy en día yo he visto que he visto que culturas indígenas, en los mayas, en los incas, también hacían lo mismo con sus altares de piedras, bueno, qué sé yo, y ellos adoraban el sol, la luna, y no sé, esa es mi pregunta, y si de pronto fue que alguien en esa época les habló de las escrituras o le habló de Dios, o hay algo similar, o qué, es mi pregunta, hermana María Elisa. Bueno, hay que leer la historia. Hay que leer la historia. La iglesia primitiva, cuando el Señor Jesús dejó pues el trabajo a los apóstoles para iniciar la iglesia, hubo mucha persecución. Y esa persecución dio el paso a que la gente huyera, a los cristianos, huyeran a diferentes lugares. Y en esa huida, en esa dispersión, es cuando ellos llegan a América. Algunos llegan a América, entonces traen el conocimiento de la Biblia, o traen el conocimiento de la ley de Moisés, traen el conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ellos llegan, y a pasar los años, como no hay civilización, como pienso que les tocó vivir con la vegetación, con los animales, viviendo por allá en cuevas, o en cavernas, o en las copas de los árboles. Ellos van pasando los años y se les olvidó la verdadera doctrina que traían los primeros. Van muriendo unos y los que van naciendo entonces por tradición oral les cuentan la creencia, les cuentan que Dios existe, que Dios hizo un hombre, una mujer, que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pues todo eso es lo que se ha encontrado en la historia, que ellos escribieron en piedras lo que la creencia que ellos llevaban, y después las nuevas generaciones entonces ya tergiversaron todo. Y la gente después al no tener la civilización, al no tener nada, tuvieron que vivir con lo que la naturaleza les ofrecía. Es como ya se convierten en lo que nosotros llamamos indígenas. Pero esos indígenas realmente salieron de allá de Europa, de allá por esas regiones de España, por esas regiones de Israel, de Egipto, de todos esos territorios. Esa gente, los que llamamos indígenas en América Latina, vinieron de allá, eran europeos, trajeron la religión. Y es por eso que después ya comienzan también traían de todo, ¿no? Porque había ya desde el Señor Jesucristo, cuando comenzó la iglesia del Señor, también había mucha idolatría. La idolatría viene casi desde Adán y Eva. Y esa idolatría pues ha sido la que ha reinado en el mundo, con la humanidad, porque les ha parecido como más fácil. Y en la época del Evangelio de Cristo también siguió la idolatría, entonces ya comenzaron a mezclar el cristianismo, la palabra del Señor, el Evangelio lo mezclan con los ídolos, con las estatuas, con las creencias. Y cuando ya tienen que huir por la persecución, por las guerras, por la política, por tantas cosas, llegan a América a vivir y traen cada uno su creencia.
y después se vuelven indígenas, y después es que vemos ahí que están adorando el sol, la luna y las estrellas, y aquí en nosotros cuando leamos en el libro de los Reyes, que es la historia, la poca historia que Dios permitió que llegue a nuestras manos del pueblo de Israel, ahí encontramos que la gente también, había personas de los israelitas que adoraban el sol, la luna, las estrellas, los signos del zodíaco, adoraban animales, adoraban piedras, adoraban árboles, la laguna, el sol, el mar, bueno, todo lo adoraban. Eso cuenta ahí la historia en la Biblia, como vemos que eso viene de tiempos remotos, porque el diablo, después de que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, el diablo comenzó a trabajar en la mentalidad de los seres humanos para convertirlos en enemigos de Dios. Entonces, por eso es que desde ahí viene toda esa creencia y toda esa idolatría. Y vuelvo a repetir, los indígenas que vinieron a vivir, que encontraron aquí en América, desde Norteamérica hasta Suramérica, ellos eran europeos, ellos venían de allá vinieron con la creencia, por eso traían mezcla de cristianismo, mezcla de idolatría y mezcla de ley de Moisés, una mezcla de todo. Bueno, hay que leer la historia, que también es muy interesante para los hermanos, las personas que les gusta leer y que son estudiosos, leer la historia, porque es muy importante leer esto. Bien, pero ahí les hice un recuento así rapidito de cómo fueron las cosas. Seguimos adelante con otra pregunta. ¿Sí? Hermana. Sí, hermano. Hermana María Luisa, buenas noches. La unidad en el Espíritu, hermana, se manifiesta también esta noche en el inmenso amor, cariño, afecto y respeto que las naciones aquí representadas sentimos por usted, porque el Señor así lo ha puesto de esa manera. Reciba usted un caluroso saludo de la obra de Orquídeas en Bogotá, de la obra de Fundación en el Magdalena y de la obra de Londres, donde en todas ellas también le quieren mucho y esperan verla prontamente. Hermana, deseo testificar, lo hago en obediencia. Hermana, hace un par de días estaba yo preparando mi viaje para venir a este lugar y pensaba que le iba a hacer una pregunta, hermana. La pregunta que medité era que yo quería saber un poco más de sus labios cómo era aquel lugar hacia donde nos dirigimos, el lugar que nosotros llamamos la eternidad. Meditaba yo en las calles de oro y en los mares de cristal, hermana. Y en ese momento vino una visión a mí, hermana, en la cual me veía en este estudio bíblico, y yo le hacía la siguiente pregunta en estas palabras que le voy a referir. Yo le decía, hermana, si usted se diera la tarea de componer un himno que se llamara El Galardón Eterno, ¿qué palabras resaltaría en ese himno? ¿Y qué sería lo que usted no dejaría pasar en ese himno? Usted en ese momento vi en la visión, hermana, que usted pidió su cartera a alguien y usted me dijo, hermano, ese himno ya está escrito, y usted lo empezó a cantar, hermana. Lo cantó una vez y luego lo cantó tantas veces la congregación que me lo aprendí, hermana. No sé si duró minutos o horas esa visión, pero yo aquí las tengo, hermana. Yo no sé, pues a mí me da pena. Cántelo, hermana. Porque si Dios le dio eso, pues, y dice que se lo aprendió de tanto que lo Sí, escuchó hermana. en la visión, porque él Sí. estaba viendo en una visión y en la visión escuchaba ese canto, ¿no? Y además Sí. que me respondió la pregunta, hermana, dice así: el galardón eterno, hermoso y deseado, es disfrutar con Cristo por la eternidad. De mi mal me arrepiento, perdona mis pecados, quiero reinar con Cristo por la eternidad. Hermana, y aquí entendí, hermana, que hay muchas cosas hermosas allá en ese lugar que es nuestro galardón, pero nuestro galardón más grande es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermana. ahora ya los hermanos se tienen que aprender a cantar ese coro, porque es dado por Dios, ese coro dado por Dios, y hay que después hacerle unos arreglitos, ¿no? Y lo vamos a cantar en la iglesia.
y lo vamos a cantar en la iglesia porque está muy lindo, porque lo que es dado por Dios pues es perfecto. Y el hermano eso se lo dio el Señor en una visión. Bueno, bien, pregunta, ¿sí, hermanos? ¿Hay una pregunta? Sí. Buenas noches, hermana. Yo vengo de Chile. Es promesa del Señor que la estaría conociendo, que me hizo la promesa hace muchos años que yo no la conocería en mi tierra. Yo soy colombiana, que la estaría conociendo en otro país. Viví en Estados Unidos y ahora vivo en Chile, y siempre pensaba cuando llegaba que cuál sería el momento en que pasaría esto que está pasando hoy. Hermana, para mí es muy emocionante que esté acá, poderla conocer, estar en esta fiesta espiritual, y tengo una pregunta para hacerle que guardo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Está en Efesios, es sobre Efesios 5, verso 31, y dice así: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mi pregunta, hermana, es si la mujer, ¿por qué la mujer no debe dejar a su padre y a su madre? Y si cuando esto no sucede en el hombre, ¿qué efectos tiene en la relación de pareja? Pero la hermana pregunta que ¿por qué la mujer no debe dejar? Porque ahí en el verso dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, a mi modo de entender... Es que ahí cuando habla que del hombre, pues es genéricamente, ¿no? Genéricamente, que es hombre y mujer. Por eso dice, cuando dice, y Dios hizo al hombre, cuando dice esa expresión, significa hombre y mujer. Porque en nuestro idioma español hay muchas palabras que son genéricas, que una sola palabra significa los dos sexos, masculino y femenino. Eso en el español, seguramente en otros idiomas también habrá lo mismo de esas palabras genéricas. En otros idiomas hay que distinguir el femenino y el masculino. Entonces yo creo que en algún idioma donde haya que distinguir el masculino y el femenino, entonces seguro que dice, por esto dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, y se unirán los dos en una sola carne, seguramente. En otro idioma donde no se permite que haya palabra genérica, sino que haya que distinguir el femenino con el masculino. Entonces, seguro se traduce de esa manera. Entonces, en el español, la palabra el hombre, cuando dice Dios hizo el hombre, pues para no decir, no, es que Dios hizo los hombres y las mujeres, no, Dios hizo el hombre, se entiende que son hombres y mujeres. Así que esta orden es también para la mujer, de dejar al padre y a la madre, y que se unen como pareja. Entonces ya dice que los dos son una carne, no dice un espíritu, ¿no? Porque hay muchas personas que confunden esto de una sola carne. No es un espíritu, que es diferente, ¿no? Cada persona tiene su espíritu, su conciencia, su alma, que es lo que va a Dios y tiene que rendirle cuentas a Dios. Pero la carne, la materia, es lo que está hablando aquí, que dice que cuando se unen como pareja, que forman una sola carne. Pero eso es diferente al espíritu. Son dos personas muy diferentes, ¿no? Que no es que hay hermanos y hermanas que confundían tanto y dicen, no, es que me tienes que decir lo que estás pensando, y lo que tú piensas me lo tienes que decir, porque es que somos uno solo. Bueno, y entonces comenzaba la polémica ahí entre las parejas por causa de que porque él no le cuenta o ella no le cuenta, no le comunicaba hasta los pensamientos, que porque ahí decía que los dos serían una sola carne. Bueno, entonces ahí venía pues las malas interpretaciones. Diferente es decir una carne a un espíritu, porque el espíritu de la persona sí es su personalidad, que eso sí es muy independiente a lo demás. Seguimos, preguntas, sí, hermano. Hermana María Luisa, muy buenas tardes, que Dios la siga bendiciendo. Promesa del Señor cumplida, que estaría frente a su hija amada haciéndole una pregunta. Hermana, mi pregunta está en Apocalipsis 15, versículo 1. Si me lo permite, hermana, leo. Sí.
Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hermana, yo quiero saber cuáles son esas 7 plagas postreras. Bueno, pues habría que seguir leyendo todo el capítulo a ver si las describe. Que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces habría que leer en otros capítulos a ver si de pronto nos cuenta qué era eso de las plagas postreras. Pero aquí en Apocalipsis, cuando habla de plagas, está hablando situaciones muy dolorosas, tribulaciones muy fuertes que va a padecer la humanidad, que ha padecido, padece y padecerá la humanidad. Enfermedades, catástrofes, fenómenos de la naturaleza, maremotos, terremotos, muertes, bueno, todo lo malo que sucede, que nosotros escuchamos, que nosotros vemos, todo eso son las plagas, aparte de las enfermedades, aparte de las enfermedades incurables, y aparte de esta enfermedad también viene el flagelo de los terremotos, del hambre, cuando no llueve, cuando viene mucho granizo, cuando acaba con la comida, con las siembras, ¿no? Entonces a todo eso se le llama plaga. Esas son plagas que Dios envía. Situaciones difíciles, tribulaciones, temblores, terremotos, el tsunami, todo eso son plagas que Dios envía para castigar parte de la humanidad en algunos lugares del mundo. Temblores y terremotos, pues también a eso le llamamos las plagas, que hacen mal, que hacen daño al hombre. Bien, seguimos. Pregunta. Buenas noches, hermana, que el Señor la bendiga. Los hermanos de Lima, Perú, les saluda y la amamos en el Señor. Por promesa del Señor, le voy a hacer esta pregunta, hermana. Mi pregunta está en el libro de San Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. En el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y así en muchos versículos el Señor habla a sus discípulos exhortándolos porque ellos cuando hacían los milagros el Señor aún se sorprendían. Entonces mi pregunta es: ¿realmente los apóstoles durante la permanencia de Cristo entre ellos fueron conscientes de que Él era el Cristo, el Salvador? Lo digo, hermana, porque en muchas partes el Señor Jesucristo los exhorta porque a veces dudaban o a veces se maravillaban. Digamos, no entendían ciertas cosas. Ellos creían que el Señor era el Cristo, era el Rey, pero había muchas cosas de la doctrina, de acontecimientos que se cumplían que ellos no los entendían, por ejemplo, como esto. Por eso el Señor le decía: pero si en los profetas a ellos han profetizado que yo voy a morir allá en una cruz, entonces ustedes han leído y no entienden. Digamos, muchas cosas, muchos acontecimientos, muchos sucesos, ellos no entendían y el Señor tenía que explicarles, pero ellos sí entendieron que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, pero no entendían muy bien lo que estaba escrito del Señor Jesucristo en los profetas y en los salmos. Entonces ya por eso cuando en este verso dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen esa parte donde Él iba a ser crucificado e iba a resucitar, para que ellos entendieran ese pedacito. Entonces ellos entienden, sin embargo cuando el Señor resucitó, se les volvió y se les olvidó, porque ellos estaban preguntando, y triste, no, pues el Señor murió, nos dejó solos, y el Señor al lado de ellos y les dice: pero ¿cómo es posible que ustedes no hayan entendido? Y dice que comenzó a enseñarle la palabra, la doctrina, y a enseñarles que el Cristo tenía que morir, que resucitar y que al tercer día, y entonces es cuando ya el Señor dice que vuelve, les abre los ojos para que comprendan ese momento que estaban viviendo, que ellos no comprendían.
Entonces ellos tenían la mente entenebrecida de ciertos acontecimientos, ciertos sucesos, ciertas cosas que acontecían y ellos no entendían eso. Así como nos sucede hoy a nosotros, ¿no? A nosotros hoy nos sucede que leemos la Biblia y entendemos algunas cosas y otras no entendemos. Así. Entonces Dios tiene que abrirnos el entendimiento y enseñarnos, porque no comprendemos. Eso les pasaba a los apóstoles. Seguimos. Hermana María Luisa, el Señor le bendiga. Es una promesa del Señor cumplida esta noche, el cual Él me dijo en profecía que iba a estar delante de su ministerio haciéndole una pregunta. Hermana, mi pregunta es que concretamente está en el libro. Tengo dos preguntas. Está en el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, cuando habla concretamente sobre los 24 ancianos. Mi pregunta es, estos 24 ancianos, ¿pueden ser que 12 son los 12 apóstoles y los otros 12 son los 12 patriarcas del pueblo de Israel? Son seres que están con Dios, son seres celestiales, porque con Dios no es solamente ángeles, hay muchas cosas con Dios, hay muchos seres vivientes que están allá con Dios. Entonces esos 24 ancianos son así como lo dice, que Él vio 24 ancianos y ellos están ahí, pero esos 24 ancianos no tienen nada que ver con los seres humanos. Amén, gracias hermana. Y la siguiente pregunta también está en el Apocalipsis, en el capítulo 20, es sobre los 1000 años. Mi pregunta es si esos 1000 años, que obviamente son los 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo, si se van a dar aquí en la tierra, obviamente que son después del arrebatamiento de la iglesia y de las bodas del Cordero, pero si se van a dar cumplimiento aquí en la tierra. No sabemos si esos 1000 años son antes o después del arrebatamiento de la iglesia, eso no lo sabemos con certeza, porque tampoco sabemos si esos 1000 años es un número de Dios o es un número humano, pero lo más probable es que eso es un número de Dios, y eso tiene un símbolo, es una simbología, eso es un símbolo. Entonces nosotros no lo podemos interpretar literalmente como está escrito. No lo podemos interpretar de esa manera y Dios tampoco quiso explicarlo. No quiso explicarlo porque son misterios que Él guarda. Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, pues nosotros seguimos adelante. Sí, son maravillas de Dios todo esto, pero hay que seguir adelante porque hay algo que Él sí nos explica claramente, que es: apártese del pecado, no le haga mal al prójimo, no tenga odio, rencores contra nadie, no tenga envidia, no le haga mal a nadie, sea misericordioso, no sea orgulloso, altanero, ¿no? Eso es lo que eso sí claramente Dios nos lo enseña. Dice, usted reúna todas esas condiciones y siga hacia adelante, y si la muerte lo sorprende, ganarás la vida eterna. Entonces es algo en lo que Dios sí claramente nos explica y lo tenemos muy bien claro para saber cuál es nuestro camino que debemos llevar para la salvación. Pero Apocalipsis de cosas que han sucedido, que suceden y sucederán, hay muchos misterios escondidos que Dios no quiso revelar porque dice que eso es para algunas personas especiales que Dios permitirá revelarles esa doctrina en el tiempo de Dios. De lo contrario, dice que nosotros sigamos adelante en santidad, buscando a Dios, y lo demás, pues ya Dios nos lo dará, si eso es lo que quiere Dios darnos. Y si no, pues entonces respetamos también todo esto, respetamos la voluntad del Señor. Seguimos adelante con las preguntas. Hermana María Luisa, buenas noches, acá. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. El Señor la bendiga. Pertenezco a la obra de Maldonado, Uruguay. Quiero felicitarla y darle las gracias por estar con nosotros, a usted y toda su comitiva, a muchos de los cuales conozco, inclusive el hermano Andrés Carrillo fue quien me bautizó en aguas. Una pregunta, hermana. Está en Josué capítulo 5, versículo 13. En Josué, capítulo 5, 13. Del Sí. 13 al 15. Sí. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. ¿Qué similitud tiene? O sea, pienso que es un ángel del Señor, este príncipe de Jehová. ¿Qué similitud tiene cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor Jehová y que le dice: quita el calzado de tus pies? La similitud es que era como el mismo lugar, porque Josué estaba aquí en territorio de Canaán. Y cuando Moisés también Dios le apareció en esa zarza, en ese fuego, también estaba en Canaán. Entonces era el mismo lugar, la tierra de Canaán. Por eso a los dos les dijo que se quitaran el calzado, porque esa tierra era santa, ese lugar era santo. Eso hizo Dios en ese tiempo. Ese lugar santo, esa tierra de Canaán, Dios la santificó y la apartó para que el pueblo de Israel viviera, pero el pueblo de Israel pues le falló a Dios, no cumplió. Y el Señor entonces quitó esa santidad, quitó ese título de tierra santa, de pueblo santo, lo quitó porque el pueblo le falló. Y Dios mejor dijo: voy a levantar más bien un pueblo espiritual, un pueblo santo espiritual, porque lo físico, lo material, no logró hacer mi voluntad, no logró alcanzar allá, llegar a esa meta que Dios se había propuesto con los israelitas. Así que después del Señor Jesucristo, eso de tierra santa se acabó, eso ya no existe. La nación existe, pero ya no es pueblo santo, ya no es tierra santa, ya ellos no son el pueblo de Dios, porque como ellos se olvidaron de Dios, como nunca creyeron en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador, como el Rey, entonces Dios también se apartó de ellos y Dios formó un pueblo nuevo que le crea, que le busque, que es la iglesia del Señor, conformada con gente de todas las naciones. Ese es el pueblo santo, así que la tierra santa hoy somos nosotros. El pueblo santo somos nosotros. La tierra de Canaán somos nosotros. El pueblo de Israel en el sentido espiritual somos nosotros. Pero aquí estamos luchando para alcanzar esa perfección y seguir en la santidad que Dios quiere para poder ganar pues esa vida eterna. Y no vamos a dejarnos quitar el título que Dios nos ha puesto. El Señor nos ha puesto ese título de ser su iglesia, o de ser la tierra santa, o el pueblo santo, o la Jerusalén celestial, o el Israel espiritual. El Señor nos ha dado ese título y nosotros vamos a luchar para no dejar que el diablo nos robe el título, sino que sigamos y lleguemos allá donde está el Señor para disfrutar con Él. Bueno, entonces la hermana preguntaba la similitud, sí, porque Dios quería bendecir al pueblo y estaba Moisés estuvo ahí en Canaán y Josué estaba también ahí en Canaán cuando se le aparece el Señor y le dice: quítate los zapatos. Pero bueno, infortunadamente el pueblo no disfrutó esa gran bendición de Dios. Seguimos adelante con otra pregunta, sí. Buenas tardes, hermana María Luisa, la quiero mucho en el Señor. Estamos muy contentas porque el Señor nos ha permitido tenerla aquí para compartir juntos el legado de nuestro Padre Celestial, que es su Santo Evangelio. Hermana, deseo hacerle la siguiente pregunta, que es personal, si es tan amable de explicarme y de enseñarme. Hay un ser cercano a mí que le acontece lo siguiente. Este hermano, en su vida de mundo, antes de conocer los caminos del Señor, conoció una primera varona, con la cual se casó y tuvo hijos. Pero también en ese mundo conoció a una segunda varona, con la cual tuvo un hijo, siendo infiel por tanto a la primera. Actualmente la situación es la siguiente. Él llegó a la iglesia hace 2 años y, según dice él, llegó con la segunda varona. Esta varona vive en otra ciudad y por cuestiones económicas y por el trabajo del hermano, él no ha podido hacer su vida con ella como él lo ha querido. Y por estas mismas razones económicas vive bajo el mismo techo de la primera varona, pero habiendo separación de cuerpos.
Además, hace 2 meses la primera varona, por misericordia del Señor, ha llegado a la iglesia. Mi pregunta, hermana, es, ante los ojos del Señor, ¿qué es lo correcto y cuál es la verdadera esposa? No, pues yo pienso que si él no le va a cumplir a la que está lejos, va a quedarse con la que está aquí, la que está cerca. Sí, con la que tiene ahí cerquita. Ella es la que va a salir de triunfadora. Si la que está lejos por no estar al lado de él, quién sabe por qué motivo, entonces va a perder porque él va a quedar con la que está ahí cerca. Esas son cosas que solamente, no digamos tanto que Dios define, sino eso es una decisión del hombre y la mujer, una decisión del hombre y la mujer, decidir definir su situación sentimental. Y ya que él ha llegado a la iglesia, que dice que lleva 2 años en la iglesia, yo creo que ella tiene que definir su situación sentimental y mirar con quién se quiere quedar, si con la que está lejos o con la que tiene ahí cerca. Y eso ya es una decisión de él, y la decisión que él tome, Dios se la va a respetar. Buenas noches, hermana María Luisa, que Dios la bendiga en gran manera. Nosotros, hermana, vemos que el pueblo de Israel, los judíos de hoy, guardan el decoro, respetan la ley, o por lo menos en apariencia. Que ellos hoy no tienen imágenes ni esculturas, ni adoran ídolos. Si bien no tienen la manifestación de Dios, ellos adoran un solo Dios. Mi pregunta, hermana, es ¿en qué momento de la historia ellos dejaron de ser aquel pueblo desagradecido con Dios o aquel pueblo idólatra que leemos en el Antiguo Testamento? ¿En qué momento ellos tomaron esa decisión? Muchas gracias y que Dios la siga bendiciendo. Bueno, hermana, antes de contestarle la pregunta a la hermana, yo les cuento que, hablando pues de la pregunta que hizo la hermana del señor que tiene las dos, pues que tuvo una esposa y que después la otra y que bueno. Una vez llegó a la iglesia, cuando la iglesia empezaba, que éramos por ahí como 8 personas, y llegó un señor, un hombre a la iglesia, y el Espíritu Santo le dijo, tú tienes 2 mujeres, le dijo, tú tienes 2 mujeres, vives con las 2. Le dijo, tú tienes que apartarte de una y tener una sola mujer porque estás cometiendo adulterio. Y le decía el Espíritu Santo, elige a la que más amas. Entre las 2, elige a la que más amas y quédate con ella y apártate de la otra. Eso para nosotros fue una gran enseñanza. Por eso yo a la hermana le digo que él tiene que tomar una decisión, mirar con quién se quiere quedar, si con la que está lejos o la que está cerca, pero a ver cuál de las dos es que ama o quiere, le llama la atención, porque ya estando 2 años aquí en el camino de Dios, para que él reciba bendición de Dios, ya tiene que definirse y seguir un solo rumbo en su vida. Bien, la hermana pregunta que cuándo fue que el pueblo de Israel dejó de ser idólatra. Pues la historia no nos cuenta desde cuándo ellos hicieron eso, pero ellos sí realmente se apartaron de los ídolos. Que cuando dejaron de ser pueblo de Dios, desde el momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, desde ese momento el pueblo de Israel o los israelitas dejaron de ser pueblo de Dios, porque el Señor inmediatamente tomó la obra de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia que Él comenzó a formar. Desde ahí comienza la iglesia del Señor y muere el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Quedan excluidos allá en la cruz del Calvario. Que ellos cuando dejaran de ser idólatras, pues no, la historia no nos dice muy bien, pero según lo que nosotros leemos, sí. Cuando el Señor Jesús vino a predicar el Evangelio, parece que ya no habían ídolos entre los judíos, entre algunos, porque los otros estaban con las naciones allá, los vecinos también creyendo en ídolos. Y había algunos, tal vez los dirigentes del pueblo de Israel, como que eran los que más o menos estaban viviendo sin ídolos. Pues es lo que uno lee en los Evangelios, que el Señor Jesús no les hace esa crítica de ídolos. Bien, seguimos adelante con otra pregunta. Sí, hermano. Buenas noches, hermana María Luisa. Buenas noches a todos los presentes.
feliz y contento con su presencia y con la posibilidad que Dios nos brindó de venir a todos de diferentes países. Vengo en representación de Venezuela, soy colombiano como muchos que estamos acá presentes, como esos botoncitos que Dios ha puesto para que llevemos esa ilusión y ese deseo de buscar a Dios. Hermana María Luisa, estuvimos ayer presentes en la entrega de un premio Frida, donde encontramos que muchos de los concursantes o los concursantes nominados planteaban por la robotización, la sistematización y la tecnología del ser humano. O sea, todos sus actos, desde lo médico, desde todos los puntos de vista, hermana. Lo planteo esto porque quisiera saber, la fundación que usted preside, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, con el proyecto Via Nostrum, ha planteado algo muy humano. Esto se sale del campo de la robotización, de la tecnología, y plantea ayudas, participación activa. Pienso que al ser la fundación nos incluye a todos nosotros con ese evento y con estas actitudes y con esta demostración que está tomando. Hermana María Luisa, mi pregunta es, nosotros a través de la iglesia inicialmente hemos aprendido, primero, buscamos la salvación de cada uno de nosotros. Segundo, a través de la iglesia estamos buscando los dones espirituales, también buscamos ser luz ante los demás. Pienso y quisiera que usted me contestara, esa luz y ese brillo que nosotros estamos buscando, también teniendo en cuenta que buscamos los dones espirituales, esa luz y ese brillo, usted es su anhelo y es su deseo que ahora empecemos nosotros a ponerlos en práctica ante la humanidad con la solidaridad, con todo esto que usted a través de su fundación está llevando. Quiero decir esto porque en todos los países del mundo donde está su iglesia creciendo, allí hay angustias, hay problemas sociales, hay enfermedades, hay necesidades. Entonces, quisiera que usted me ilustrara. Vamos a entrar nosotros al humanitarismo, también va a entrar la iglesia con su proyecto Via Nostrum, y vamos a entrar nosotros a formar parte activa, los seguidores, y todos los que hemos buscado a Dios con el corazón en su obra. Vamos a empezar a trabajar también por esta otra parte. Pues trabajarán los que quieren, las personas que desean, que les gusta, porque el trabajo social pues no es para todos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta el trabajo social, le gusta otra clase de trabajo, y eso es un trabajo social, y la persona que quiera hacer ese trabajo pues se ofrece y hace el trabajo, lo que se llaman los voluntarios. Pero nosotros así en la iglesia no vamos a obligar a la gente, ni vamos a nombrar a la gente y obligarlos que tienen que hacer esto o aquello, que tienen que ir, venir, no. Eso es muy aparte. Aquí siempre en la iglesia se respeta, digamos, que la gente tiene su trabajo, su profesión, su creencia, sus ideologías. Todo eso se respeta en la iglesia, porque nosotros no vamos aquí a convertir que la iglesia todos tienen que tener el mismo pensamiento, no. Lo único que nosotros queremos en la iglesia es la unidad, es que en buscar a Dios, en amar a Dios, vivir en santidad, apartarse del pecado. Eso sí es lo que se enseña en la iglesia y se le trata de inculcar todo el tiempo a la gente. Pero ya en cuestión de artes, trabajos, profesiones, labores, asuntos particulares, eso ya cada uno es el que toma una decisión. La iglesia o los dirigentes de la iglesia no pueden obligar a nadie a hacer un trabajo que no quiere hacer. Entonces, por eso es que se trabaja afuera con la gente del mundo, para pedirle a la gente del mundo, la gente rica, la gente millonaria, que por favor ayuden, que nos den, porque hay mucha gente necesitada. Y así como dice aquí, el apóstol Pablo decía, ayuden a los necesitados de la iglesia, dice, ayuden a todos, principalmente a los pobres de la fe, y luego ayuden a los demás, decía el apóstol Pablo. Entonces él nos daba también esas pautas, que sí, la preferencia, que si viene una ayuda, que si dan una donación, pues uno primero mira a los necesitados en la congregación
y luego se busca también en la gente de afuera que también necesita. Pero no vamos a obligar a la gente a decirles que tienen que ir y venir a hacer las cosas, no, eso es, cada persona se ofrecerá y cada persona si le gusta y si quiere hacer el trabajo. Eso es totalmente independiente, es un trabajo independiente de la iglesia y la fundación. Sí, el corazón de muchas personas sí desearán trabajar y hacer las cosas, y a lo mejor y hay muchos que también ya trabajan, porque hay mucha gente en la iglesia que ya también trabaja en otras fundaciones, en otros lugares, tienen otros trabajos. Entonces todo eso es respetable y se les respeta. Entonces nosotros no estamos aquí averiguándole a la gente en qué trabaja, qué es lo que hace usted, no, y que lo vamos a obligar a que tiene que estar aquí con nosotros trabajando en esto, en aquello, no. Eso es completamente libre decisión de cada uno. Y pues lo que Dios le ponga con los corazones a las personas, sí. Bien, sí, hermano, otra pregunta. Irmã Maria Luísa, boa noite, que Deus a abençoe. Hermana María Luisa, buenas noches, que el Señor le bendiga. É com muita alegria que a Igreja do Brasil está aqui presente. Muitos não tiveram oportunidade de vir. Con mucha alegría que la Iglesia de Brasil está aquí, muchos no han tenido la oportunidad de venir, Mas os que tivemos, estamos muito felizes, muito emocionados com a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos os irmãos e novamente diante da presença da Senhora. y los que hemos venido estamos muy contentos de estar aquí delante de su presencia. E quero testificar que a última vez em que eu estive diante da Senhora foi na cidade de Bogotá, no ano passado, no mês de dezembro. Me gustaría testificar que la última vez que estuve delante de su presencia fue en diciembre del año pasado en Bogotá, Quando tive a oportunidade de participar de um estudo bíblico e nesse momento a igreja no Brasil ainda não tinha cultos todos os dias, nós nos reunimos uma vez por semana. y fue en un estudio bíblico. En aquel tiempo la Iglesia de Brasil no había cultos todos los días, apenas una vez al mes. E já hoje já temos a igreja crescendo, temos cultos todos os dias. Y ahora ya tenemos la iglesia todos los días. E quero pedir permissão para poder fazer uma pergunta. De repente essa pergunta já foi feita em algum momento, mas nós estamos aprendendo e é algo muito simples, mas gostaria que a senhora pudesse explicar. Gustaría pedir el permiso para hacer una pregunta. Quizás es una pregunta que ya ha sido hecha, pero le gustaría preguntar si se le permite. Está em Provérbios 18, Provérbios capítulo 18, versículo 14. Está en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 14. Aonde diz: o ânimo do homem o sustém em sua enfermidade, mas quem suportará o ânimo angustiado? Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Me gostaria que você pudesse nos explicar um pouco sobre esse verso. Le gustaría a la hermana si pudiera explicar un poquito este verso. Que Deus a abençoe. Que Dios le bendiga. Los proverbios son doctrina y son también enseñanzas para la vida, de la vida práctica del hombre y la mujer, de las cosas que suceden en la vida cotidiana, buenas o malas. Los proverbios relatan lo que le sucede a un hombre o a una mujer en la vida, sea bueno o sea malo. Y no dice esto es malo o esto es bueno, sino simplemente comienza a enumerar todos los razonamientos para que cada persona, los lectores, cuando leen esto, cada persona retoma para sí mismo lo mejor, retoma para sí mismo lo que entiende y le saca provecho a lo mejor, a hacer lo mejor. Entonces en el proverbio usted encuentra que dice, y hay tiempo de matar y tiempo de dar vida y de matar. Entonces la gente dice, entonces no es pecado matar, porque ahí dice que hay tiempo para todo y que hay tiempo para matar. No, es que simplemente está diciendo todo lo que los hombres hacen en la vida. Los hombres hacen muchas cosas. Los hombres cometen homicidios. Otros tienen temor de Dios y se abstienen y respetan y valoran la vida del otro ser. Entonces el Proverbios nos enseña que razonemos
y que miremos y aprendamos muchas cosas y retomemos lo mejor para que lo pongamos en práctica, y que lo que no nos conviene y lo que no sirve para nuestra vida espiritual, entonces lo apartemos. Esa es una escuela filosófica. Prácticamente los proverbios es la escuela filosófica donde usted encuentra tantas cosas y de ahí usted aprende a vivir bien, sabiamente, rectamente, o se convertirá también en una persona maldadosa, seguramente. Bien, entonces en el verso, por ejemplo aquí en el verso 13 dice, el 13, vamos a leer el 13, no es el que la hermana pregunta, sino el 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, dando a entender que una persona tiene primero que escuchar y razonar y meditar en lo que escucha, analizar lo que está escuchando antes de dar una respuesta, porque dice que llega alguien y habla y entonces él a la ligera habló, dio la respuesta, pues está ofendiendo al otro, o está insultándole, o está echando abajo pues lo que le está diciendo, no le está dando crédito porque le dice que no analiza. Entonces le dice escuche y analice primero, y después de que usted analice, entonces dé la respuesta acertada, porque seguramente si usted habla antes de tiempo, ofende y habla tonterías, habla cosas sin sentido. Es eso lo que le quiere decir en el verso 13. Entonces mire que nosotros analizamos eso. Entonces nosotros ¿por cuál nos iríamos? ¿Qué diríamos nosotros? Yo primero voy a escuchar y analizo, y después de que analice, entonces ya hablo y doy mi respuesta para que todo lo que yo hable sea perfecto. Entonces yo diría, me voy por ese buen camino, pero no hago lo que el otro hizo, que se puso a responder antes de oír. Entonces habló a la ligera, sin pensar, sin meditar, sin analizar. En el 14 es otro tema diferente, un tema muy diferente. El ánimo del hombre, dice, soportará su enfermedad. Y dice que una persona que está angustiada, dice que no soporta. Dice que soporta más el que está enfermo que una persona angustiada. Por ejemplo, de pronto esta persona angustiada, ¿por qué se angustió? Sufrió un accidente un miembro de su familia, entonces se angustió. Entonces su ánimo de esa persona en ese momento, ¿cómo es? Es un desastre, no se le puede decir, mire, tranquilícese, mire, no se angustie, no, porque es que mire y veo, mi familiar ahí se accidentó, mire, lo está muriendo, está sangrando. Entonces esa angustia no le permite a la persona tener ánimo, mientras que a un enfermo sí, porque dice que está enfermo y dice, bueno, algún día me sanaré, yo me estoy tomando estos medicamentos, ya me inyectaron, seguro que sí me voy a sanar. Entonces ¿sí ve el ánimo de ese enfermo tan diferente al ánimo del otro que sufrió una angustia, o seguramente lo iban a matar o lo estaban amenazando? Entonces tenía una angustia en ese momento, su ánimo está decaído. Mientras que el ánimo de un enfermo sí está bien, porque él confía en que los medicamentos que está tomando lo van a levantar de esa enfermedad. Entonces tiene como esperanzas, como, sí, estoy tomándome aquí, el doctor me dice que si me tomo esto ya se me quita la enfermedad, entonces yo confío. Entonces mi ánimo está, ¿qué? Optimista, ¿no? Eso es lo que quiere decir. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién va a soportar el ánimo de una persona angustiada? No, diferente esas dos clases de ánimo. Bueno, y nosotros decimos, ¿y esto para qué nos sirve? Saber o entender esto para qué nos sirve. ¿Será que sí nos servirá? Pues yo creo que sí, pero realmente no tiene tanta importancia en la vida espiritual. Solamente nos hace un poquito ser inteligentes, o sí, para pensar y analizar las situaciones y tomar todo con calma. Para eso tal vez nos sirve aprender o analizar estos versos. Entonces, como pueden ver, hermanos, pues los proverbios es muy hermoso, pero también son muy profundos y también tienen cosas que, pues, como que ni vale la pena, ¿no?
no vale la pena, como que hay otras cosas más importantes por seguir. Siga adelante, pero sí, son razonamientos y esto es pura filosofía que Dios le enseñó al rey Salomón, la filosofía de la vida del hombre, de lo que el hombre hace, de lo que el hombre piensa y de las cosas que acontecen a nosotros los seres. Y no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, a la naturaleza, porque aquí hay de todo. Bueno, eso es muy lindo, leer la Biblia y pedirle a Dios que nos ayude a entender también. Seguimos adelante. Otra pregunta, Buenas noches, sí, hermana. Buenas noches, es un honor muy grande tenerla aquí frente a nosotros. Bienvenida a Buenos Aires, usted y toda su comitiva. Quería manifestarle que soy ecuatoriana, nací en Guayaquil, vivo en esta ciudad hace 6 años y conocí la obra del Espíritu Santo hace 3 años aquí en esta ciudad, por lo cual estoy muy gozosa, hermana, y el Señor me transformó la vida completamente. Muchas gracias por ser lo que es para todos nosotros. Tengo una pregunta en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 12. Pasamos a 2 de Corintios 12. Sí. Verso 9 y 10. 2 de Corintios 9, capítulo 12, verso 9 y 10. 10. Sí, hermana. Leo, hermana. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos llevar a la práctica este verso, hermana, y gozarnos en las debilidades y superar nuestra vida espiritual día con día? Mil gracias, hermana. Pues muy fácil, hermana, porque si amamos a nuestro Dios, pues aquí soportamos las afrentas, soportamos las necesidades porque oramos al Señor y Él después nos provee la bendición. Las persecuciones, pues nosotros siempre tendremos persecuciones por parte de la familia, por parte de los vecinos, por parte de, otras personas ajenas, ¿no? Y que nos persiguen por causa de la palabra del Señor. Entonces tendremos muchas persecuciones, pero las soportamos porque Dios nos hace promesas. Y Dios nos dice, te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a proteger. No te preocupes que estoy contigo. Entonces, pues ahí seguimos y hay gozo en nuestro corazón por ello. También vamos a tener angustias, dice, en angustias, en muchas tribulaciones, en mucha persecución, en muchas enfermedades, en escasez. En tantas cosas tenemos esas debilidades y sin embargo dice que hay gozo en nuestro corazón porque Dios nos hace promesas como la que nos hizo ahora al comienzo, de bendecir, de sanar, de libertar. ¿Eso no les parece que en medio de nuestra tribulación o debilidad que tengamos, esa promesa de Dios nos alienta, nos da esperanza, nos da alegría, nos da gozo? Así que eso es lo que el apóstol dice, me gozo en esas debilidades, porque cuando yo soy débil o cuando soy perseguido o tentado o cuando estoy sufriendo la tribulación o el dolor, entonces soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque Dios me promete que me va a sacar adelante, que me va a dar el triunfo, la victoria, que me bendecirá. Y eso alegra mi corazón porque se cumple la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es, dice el apóstol, que él prefería vivir en estas debilidades o tribulaciones o sufrimientos, porque Dios siempre estaba con él, dándole promesas maravillosas y bendiciéndolo y sacándolo adelante. Gracias a nuestro Dios. Y hoy pues le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a dar la gloria a Dios. Y vamos a cantarle al Señor, vamos a ponernos de pie y luego vamos a hacer nuestra oración. La oración pidiéndole al Señor, aunque ya el Señor nos prometió al principio, ¿no? El Señor ya se comprometió, pero no sobra que usted ponga delante de la presencia de Dios en esta tarde, en esta noche, sus necesidades o las peticiones o los anhelos de su corazón, o las enfermedades. Si su familia, amistades están enfermos en su casa o en el hospital,
entonces también delante de Dios ponga esto que Dios va a bendecir. El Señor se comprometió, aprovechemos, ya que el Señor está tan contento con nosotros, aprovechemos la sensibilidad de Él, que lo hemos sensibilizado para que nos bendiga el día de hoy, amén. Así que cantémosle al Señor y luego vamos a orar con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender las Escrituras y a ponerlas en práctica. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a agradarte. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a alabar y glorificar tu nombre, a ensalzarte y adorarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Libértanos y límpianos, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, haz milagros y señales. Haz milagros y señales porque tú lo prometiste. Da sanidad. Da limpieza, Señor, limpieza de alma y de cuerpo, y liberta y rompe cadenas y quita toda trampa maligna, todo poder maligno que ha venido contra alguno de los hermanos. Dale la libertad y la bendición, la prosperidad. Quita, Señor, el mal, rompe las cadenas, Señor, extiende tu mano poderosa y envía el poder del Espíritu Santo y sé tú bautizando con tu Espíritu Santo y dando dones espirituales también a todos los hermanos. Dales alegría en su corazón, dales gozo, dales optimismo para que ellos sigan adelante buscando tu rostro, alabando tu nombre, siguiendo tus pisadas, leyendo la Biblia y haciendo tu voluntad, porque tú eres digno, mi Señor, digno de la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres digno de que el hombre y la mujer te conozcan y te alaben y te honren, porque eres digno de que todos te reconozcan que eres nuestro Dios verdadero, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro dueño. Bendito seas para siempre, Señor eterno. Las alabanzas son para ti. Glorificado eres, Señor. Ahora extiende tu mano poderosa, libertando, Señor, y haciendo esos milagros y esas señales, Señor, de las cuales tú siempre has prometido y te has manifestado en medio de la congregación.
y estaréis cumpliendo tu palabra, Padre Santo, porque así lo has prometido, y que tú seas bendiciendo a cada uno, mi Señor. También te pido que los bendigas, que los guardes y que los protejas, a los que van a viajar, a los que salen de viaje, que tú los bendigas, los protejas y los guardes en el camino, que no tengan dificultades, ni contratiempo, ni peligros. Que tu mano poderosa sea bendiciendo a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos la honra y la gloria y la alabanza, porque tú eres digno de la alabanza, mi Señor. Bendito para siempre. Bendice toda tu iglesia, bendice a todos tus hijos, bendice a todos tus hijos aquí en Argentina, bendice este país, bendice también todos los países y los hermanos que han venido de diferentes lugares, cada país, Señor, de su origen, que tú los bendigas y que tú permitas a la gente conocer tu palabra, conocer tu nombre. Bendice, Señor, a todos y liberta, Señor, para que cada hombre y mujer conozcan tus caminos y te alaben porque tú eres digno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Glorificado tu nombre. La honra y la gloria y la alabanza son para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Bendito y alabado el nombre de mi Señor. La honra y la gloria para nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su Hijo amado, gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas de diferentes lugares. Gracias por haber venido y gracias por haber estado esta noche juntos aquí, disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Disfrutando de estas bendiciones maravillosas que el Señor nos dio, que nos da y que nos seguirá dando. Les deseo a ustedes muchas bendiciones, les deseo triunfos, éxitos en su vida espiritual, les deseo mucha bendición, mucha prosperidad y que Dios esté siempre con ustedes. Y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.